De vuelta aquí en No Hay Derecho. Había iniciado yo parte de la conversación con mi invitado en este bloque cultural, que es un libro de lo más interesante, y me contaba Andrés Aparicio, que es el autor, que era parte de un trabajo que había iniciado en la universidad y que ahora ha visto a la luz en el marco de una apuesta de Mesa Redonda, la editorial que quiero saludar y quiero agradecer, porque creo que están haciendo un excelente trabajo y están con buen ojo promoviendo, digamos, nuevas miradas en el marco de nuestra diversidad de este país y de esta interminable manera de cómo nos expresamos a través de distintas formas, ¿no? Esta vez vamos a hablar de algo muy particular, de los cementerios y cuán reflejados estamos como sociedad en nuestro diario qué hacer en estos, ¿no? Cuando las tumbas hablan, 3 cementerios que describen el rostro del Perú, es el libro que ha publicado Andrés Aparicio, que está ya con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto saludarte. Gracias a ti más bien por la invitación y agradecido por el interés que le das al libro y conocer un poco más a detalle, ¿no? No, al contrario, gracias a ti por darte un tiempo para venir y por compartir con nosotros esta publicación. Quisiera comenzar, que era un poquito lo que estábamos hablando antes de salir al aire. ¿Cuál es tu vínculo con los cementerios? Es decir, ¿cómo se te ocurre? No digo el libro solamente, porque el libro de pronto es como la consecuencia de un interés o una curiosidad previa. ¿Cuándo comienza tu interés por, digamos, meterte a explorar estos espacios? Bueno, en la universidad nosotros, los estudiantes de periodismo, tenemos un curso que se llama Periodismo Literario. Cuéntale a quienes nos siguen qué universidad. Porque en la UPC, yo soy egresado de Comunicación y Periodismo en la UPC. Que acabas de terminar además el año pasado. El año pasado, en diciembre. Entonces, todos los de periodismo tenemos ese curso que se divide en 2 partes. Y en ese curso lo que hace el alumno es presentar un proyecto que va a abarcar un año, vas a desarrollarlo a lo largo de un año y el profesor tiene que aprobar tu propuesta, ¿no? Entonces, antes de que empiece el curso yo llevé un taller de crónicas. Entonces, en ese taller yo... ¿En la misma universidad? En la misma universidad, claro. Entonces yo hice un trabajo sobre el cementerio de Villa María. ¿Sí? Entonces ese trabajo le gustó mucho al profesor del curso y aparte para mí era como que un primer paso para una posterior idea a hacer un libro. Entonces fue cuando yo llevé la idea, ya en el curso de periodismo literario, yo llevé la idea de abarcar el cementerio de Villa María, porque yo soy de Villa María, de hecho estuve a una media hora nada más, he entrado y salido varias veces. Entonces llevo la idea y yo pensaba abarcar solamente el cementerio de Villa María, todo un libro sobre Villa María. Pero el profesor de mi curso... ¿Y te daba lo que habías conseguido en tu vínculo con el cementerio suficiente material para poder hacer un libro sobre eso? Yo, en un inicio yo pensaba que sí, porque abarcaba la historia, abarcaba las costumbres, abarcaba la infraestructura y el futuro que tendría la infraestructura, porque no es un cementerio simétrico como todos pueden pensar. Pero el profesor de mi curso me dijo: Andrés, ¿por qué no mejor, si tienes 3 capítulos, por qué no buscas 2 cementerios más y darle un sentido a tu trabajo? Fue ahí donde yo dije, bueno, entonces busco 2 cementerios más que me permitan abarcar lo que yo quiero, que es contar cómo puede el Perú describirse a través de un cementerio, ¿no? Cómo describir la historia del Perú a través de las tumbas, de los camposantos. Permíteme, Andrés, preguntarte algo previo inclusive a tu decisión de vincularte a indagar sobre el cementerio de Villa María. Ya nos has contado que tú vives en la zona, entonces había cierto nivel de vínculo. Pero ¿cómo nace la idea de entrar al cementerio de Villa María? O sea, lo que quiero decir es, ya no digo de cómo ampliar la posibilidad de un libro con otros 2 cementerios. ¿Cómo viene tu interés por el de Villa María? ¿Solo porque eras de la zona? O sea, ¿cuál es tu relación con el tema previo? Bueno, desde muy chico, la verdad, el cementerio siempre estuvo muy familiarizado, ya que todo porque yo soy de Villa María. De las noticias siempre, cuando era 1 de noviembre, el tema central de esa fecha siempre era la visita al cementerio de Villa María. Entonces, ¿ibas tú al cementerio, por Yo ejemplo? fui un par de veces, siendo chico, y de ahí ya lo visitaba de vez en cuando, o si no pasaba por la avenida. Y la última vez que fui, antes de comenzar el libro, fue también para un trabajo de fotografía que nos llevó un profesor de la universidad para justamente hacer imágenes, ¿no? Luego hacer ediciones sobre el mismo cementerio. Y ahí yo ya tenía esa idea, sobre todo para mi curso de crónicas, no era para el libro. Ya después vino la idea de hacer un libro sobre cementerios. De acuerdo. Ahora, ya en la conversación con tu profesor de crónicas,
que le gustó lo que habías hecho Villa María y te sugiere ampliarlo un poco más a otros cementerios, porque si tú entras a ver Villa María desde su cementerio o parte de Lima en su cementerio, ¿por qué no amplías para ver qué nos dicen otros cementerios sobre probablemente otros sectores de la población también? ¿Cómo decides ir a los otros dos que eliges? Uno es el Vaquijano y Carrillo y el otro es el presbítero. Entonces, cuéntanos un poquito eso. En un primer momento yo había descartado el presbítero maestro, porque yo ya sabía que las historias y los testimonios que hay sobre el cementerio, al igual que el ángel, pues son diversos y hay varios. Y se han difundido bastante a través de escritos de verdad. Exactamente, sí. Incluso hay leyendas y hay cuentos que se escriben sobre el cementerio y se presentan en las ferias también. Entonces, como yo descarté el presbítero maestro, me dije, si tengo a un cementerio que es de Villa María y que es netamente popular, ¿por qué no busco un cementerio que sea, en teoría, todo lo contrario? Es decir, un cementerio más cerrado, no tan popular, sino más privado. Más de élite, además, en términos de las familias que ahí están representadas. Y justo en esa idea, yo pensé en el cementerio Jardines de la Paz, de La Molina. Un amigo vive cerca al cementerio, yo fui con él, me acuerdo, y cuando yo entré quedé totalmente impresionado porque nunca había visto un cementerio que más parezca un parque que no mágico. Parecía cementerio. No parecía un cementerio, parecía un parque, pero mágico. Tenía un estacionamiento, tenía una cafetería, tenía muchas cosas que usualmente no se suelen ver en un cementerio altamente popular. Entonces, una vez que yo pregunté qué quería, ¿no? Dije, quiero hacer un trabajo, quiero hacer esto, me dijeron, no, ve a la central, deja ahí tu mensaje y si te dan la posibilidad de entrar, entras. Entonces, yo fui 2 veces, la verdad, y no tuve respuesta, no tuve una respuesta afirmativa. Entonces, como yo ya tenía que avanzar el libro, no podía yo esperar a que me contesten, ahí tuve que tomar ya la decisión de abarcar el presbítero maestro. ¿Por qué? Porque era un cementerio ya más tradicional y más histórico. Y luego de que yo elijo el presbítero, ya tenía la Villa María, me faltaba uno. Y ahí fue cuando yo hablo con mi profesor y él me orienta a darle un sentido. Me dice, si tienes el de Villa María, que abarca la zona popular y que tiene orígenes sobre todo en la migración en Villa María en la década de los 50, y tienes al presbítero que es la época virreinal, a la época republicana y abarca una Lima del siglo XX, busca un cementerio que complemente eso. Y un día una persona me dice, ¿por qué no haces el cementerio del Vaquijano? Y en ese momento el cementerio del Vaquijano no lo recordaba, porque yo al Callao solamente había ido una vez de niño. Entonces, volver al Callao ya con 20 años, entonces dije, bueno, el Vaquijano. Me investigué el Vaquijano y ahí tuve ciertos elementos que me permitían distinguirlo totalmente del presbítero y Lima, del de Villa María, con las provincias, y el Vaquijano tiene sus propios elementos que distinguen a un chalaco. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, estos 3 cementerios van a ser mi prioridad. Lo presenté y el profesor dijo, Andrés, adelante, avanza con esto. Ahora, esto que yo creo que después del libro queda claramente establecido y tiene que ver con que estos cementerios describen de alguna manera lo que somos como país. Y has dado algunos detalles o señales o características de los 3 que más o menos imprimen un sello a cada uno. Pero te pediría, para beneficio de quienes nos siguen, ahondar un poquito más sobre eso. Por ejemplo, el de Villa María. A grandes rasgos, porque no quiero que tampoco adelantes lo que el libro dice. ¿Cuáles dirías tú que son como sus elementos más notorios? Es decir, ¿qué cosa tienen que lo diferencian de los otros y viceversa también con los otros en relación a esto? El cementerio de Villa María es muy característico por su color, por su forma folclórica, por lo pintoresco, por lo llamativo. Cuando ustedes entran al de Villa María, sobre todo en la fecha central que es el Día de los Muertos, aunque igual pasa en otros días normalmente, pero más se centra en el Día de los Muertos, van a ver ciertas costumbres que vienen de la zona de los Andes. Una, por ejemplo, es el tributo a la tierra que se llama la Pachamama. Otro es el canto que hacen a los difuntos. Hay familias que se reúnen alrededor de una tumba y le cantan, y si no le cantan, le bailan. Otros lo que hacen es dejar una hoja de coca en el nicho o en la tumba, y otros lo que hacen es dejar un cigarro o un vaso de cerveza. Entonces, la cuestión gastronómica también es fundamental, ¿no? La comida que se le ofrece, que le llevas la comida que le gustaba al difunto y la compartes con él. Y aquí hay un dato. Yo cuando hablé con un antropólogo de la Católica me dijo, la muerte tiene una visión diferente
en las zonas de los Andes, a diferencia de Lima. Sí. Para el hombre de los Andes, la muerte no es un fin, sino que es como que el alma todavía continúa dentro de lo que es la comunidad, de lo que es el grupo social. Entonces esa alma lo que exige es dame algo a las familias. Entonces ese dame algo continúa como tradición dentro del Virgen de Lourdes. Ya, entonces esas son el Virgen de Lourdes que tiene ese sello. Dirías tú el Vaquíjano y Carrillo, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué característica tiene que lo hace peculiar en relación a los otros dos? Bueno, el Vaquíjano Carrillo fue el que más disfruté de escribir porque habían un montón de características que describen al chalaco, ya tradicional o moderno. Por ejemplo, uno de ellos es el color rosado. Cuando ustedes entran al Vaquíjano van a ver paredes rosadas, van a ver tumbas con los nombres de las personas difuntas, pero también pintado de rosado, y eso se hace referencia a un equipo de la provincia constitucional. Claro. Entonces, igualmente cuando caminas por el cementerio del Vaquíjano y Carrillo, la música que escuchas es totalmente distinta a la música del Virgen de Lourdes. En el Virgen de Lourdes lo que escuchas normalmente son huaynos que traen de la zona de los Andes, y mientras en el Vaquíjano y Carrillo lo que se escucha es más la salsa. Claro. O sea, es más caribeño, digamos, entre comillas. Y también tiene su propia santa, Sarita Colonia. La Sarita Colonia. Tiene una capilla, y eso es también es la santa, digamos, de los chalacos. Sí, y bueno, y el presbítero maestro, tú ya diste algunas características también, pero alguna otra que se te haya pasado en la primera intervención que tú dirías lo hace interesante, ¿no? Al margen de lo que ya conocemos, ¿no? Claro, aparte de que el presbítero maestro sea un cementerio totalmente histórico, porque es el paso virreinal a la República y además es el más antiguo porque se funda en 1808, cuando yo llegué al presbítero maestro sentí un sentimiento totalmente de soledad. Cuando entré por el Jirón Ancash, no veía tantas personas, yo me imaginaba ver un montón de personas. Yo nunca había entrado al presbítero, ni como estudiante. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención, y cuando entro al cementerio y la guía me hace el tour y me empieza a explicar todo, que ya es un museo, pues hay como un cierto vínculo entre un cementerio que se va dejando de lado y una Lima que se va alejando. Entonces es como que ya las generaciones que están ahí enterradas ya son pasadas. Sí, pues. Entonces es difícil que veas constantemente personas dentro del cementerio. Entonces como que ya se va alejando. En cambio en nosotros, digamos, hay una siguen, notoria presencia, claro, porque quienes están enterrados ahí son muertos recientes, para decirlo en términos más coloquiales. Son más concurridos. Y más celebrados. ¿No? Qué interesante, de verdad que me parece lo más interesante, y recomiendo por supuesto a quienes nos siguen que puedan comprar este libro que nos aproxima a un espacio inevitable, pero que es comprendido de manera distinta dependiendo de dónde estén tus muertos y quiénes sean y de dónde vengan también, ¿no es cierto? Interesante. Andrés, solamente para terminar, cuéntale a quienes nos siguen que dónde se puede conseguir el libro, dónde lo pueden adquirir para leerlo. Claro, el libro lo pueden conseguir llamando a la misma editorial, Mesa Redonda, si no pueden conseguirlo en la librería El Virrey, en Comunitas, y en Librería Sur. En esas 3 librerías, ¿no? Excelente, pues te agradezco, Andrés, por haber venido y haber compartido con nosotros tu libro, y nosotros lo recomendamos, muy interesante, y bueno, que sigas escribiendo además. Claro, pues obviamente continúan los trabajos todavía de investigación, ¿no? Y más periodismo sobre todo. Que te vaya de lo mejor. Muchísimas gracias. Señor Andrés Aparicio, que ha conversado con nosotros, nos ha traído Cuando las tumbas hablan, 3 cementerios que describen el rostro del Perú, y ha sido publicado por la editorial Mesa Redonda. Muchísimas gracias. Voy a ir a una pausa, de eso un instante estamos aquí en No Hay Derecho, hacemos nuestro recorrido por las regiones en la parte final del programa.